Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a explicar qué son las URLs. Seguro que estás cansado de escribir URLs, las direcciones que se emplean para localizar los recursos en la web. Pero, ¿cuánto sabes sobre las URLs? ¿Quién inventó las URLs? Tim Berners-Lee es considerado el padre de la web, ya que desarrolló las tres tecnologías fundamentales de la web: HTML, Hypertext Markup Language, el lenguaje de marcado o etiquetado que se emplea para escribir los documentos o páginas web. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, el protocolo o lenguaje con el que se comunican el navegador y el servidor web, y que se emplea para transmitir los documentos web por Internet. URL, Uniform Resource Locator, el localizador de recursos uniforme, el sistema de localización o direccionamiento de los documentos web. En este vídeo te voy a explicar cómo funcionan las URLs. Este es el formato básico de una URL, aunque también puede incluir otros datos, como el nombre de usuario y la contraseña de acceso a un ordenador, el puerto de conexión o una combinación de todo lo anterior. Por ejemplo, esta URL está formada por estas partes: el esquema, la máquina, el directorio y el archivo. ¿Qué es el esquema en una URL? El esquema suele representar el protocolo, es decir, el mecanismo o método que se emplea para recuperar un recurso a través de una red de ordenadores. A veces, en vez de esquema, se emplea el término servicio. En el contexto de una URL son equivalentes. Los esquemas más conocidos son HTTP, HTTPS, FTP, Mail-to y File. Las URLs son un elemento básico de la web, ya que son las que definen los hiperenlaces o hipervínculos, y permiten definir el hipertexto, que permite relacionar información de diversas fuentes por medio de enlaces. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de definir una URL. Tim Berners-Lee, el padre de la web, nos avisa de ello con la siguiente frase: es el deber de un webmaster asignar URIs que sean capaces de ser válidas durante 2 años, 20 años, 200 años. ¿Qué es lo que quiere decir Tim Berners-Lee con este consejo? Un sitio web no es algo estático. Un sitio web evoluciona con el tiempo. Se modifican las páginas, se eliminan las páginas y se añaden páginas nuevas. Cuando se asigna una URL a una página web, esa URL debe ser válida durante toda la existencia de esa página web. No se debe de modificar por los posibles cambios que afecten a otras páginas del sitio web. Si una URL deja de ser válida, los visitantes de un sitio web se pueden encontrar con la desagradable sorpresa de página no encontrada, el famoso error 404. A veces, una URL puede ser muy larga y complicada, por lo que puede ser difícil de memorizar, de copiar o de comunicar. Para solucionar este problema, se emplean los acortadores de URL, un mecanismo que permite convertir una URL larga en una URL corta. Estos sistemas se han popularizado en los últimos años debido a la aparición de sistemas como Twitter, que limitan la longitud de los textos que se pueden escribir. Los acortadores de URL más populares en la actualidad son el de Google, el de Bitly y el de Auli. Hay más cosas que deberías saber sobre las URLs. Por ejemplo, deberías saber qué son las URLs amigables y por qué son importantes. Pero eso te lo dejo como ejercicio para que lo investigues. Ya por último, una precisión. Desde 1994, en los estándares de Internet, el concepto de URL ha sido incorporado dentro del más general de URI, Uniform Resource Identifier, en español, identificador uniforme de recurso. Pero el término URL aún se utiliza ampliamente. Ya para terminar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y 2 formas de contactar conmigo:
a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter @SergioLujanMora. Muchas gracias por tu atención.